Hola, muy buen día. Vamos a escuchar con atención. Y eso significa que seguramente la línea ética pues se va a correr un poco. Esto era lo que se manejaba en la campaña electoral del 2022. Un ser despreciable llamado Wanumen que decía que había que correr la línea ética, en este caso para destruir al adversario político. Lo primero, nunca se debe correr la línea ética. O tienes ética o no la tienes. Y recordemos que la ética es un aspecto muy personal de cómo nosotros asumimos nuestra libertad y de las consecuencias que tiene lo que hacemos, nuestros actos, sobre la vida de los demás y sobre nuestra propia vida. En este caso, este tipo no tiene ética y no creo que la tenga desde el punto de vista de una ética positiva. ¿Y por qué estamos hablando hoy en día de esto? Precisamente porque Daniel Coronel corrió un poquito la línea ética, se fue a la cárcel a hablar con David Murcia Guzmán y de manera muy conveniente resulta que ahora David Murcia Guzmán hace una denuncia en contra de Abelardo de la Espriella de algo que ocurrió hace bastante tiempo. Al final de este video les voy a dejar las declaraciones de Abelardo de la Espriella aclarando la situación, pero voy a hablarles también de la propaganda. Este es mi libro, La propaganda, reflexiones políticamente incorrectas, y en él hago un análisis de los 11 principios de la propaganda de Goebbels, además de también hablar un poco de lo que es el marketing político. Vamos a hablar entonces de dos principios de los que yo investigué y los cuales analicé en mi libro La propaganda. Hay un principio que es la raíz de todo y es precisamente el principio del enemigo único. Siempre va a hacer falta una persona, que en este caso puede ser un adversario político, pero también podemos utilizar colectividades, también podemos utilizar ideas para atacarlas. En el caso de los que corrieron la línea ética, lo que dijeron es vamos a atacar al que está primero en las encuestas, Abelardo de la Espriella. Se convierte entonces en el blanco de todos los demás principios de la propaganda. Este enemigo único debe ser satanizado y lo debemos destruir de manera progresiva. ¿Cómo? Utilizando la mentira. Es ahí donde viene el siguiente principio, el principio de la orquestación. Les leo de mi libro, La propaganda. El discurso político se entrelaza en una maraña de mentiras o de citas fuera de contexto del oponente político, entre otras tácticas, y alternando todo esto en momentos claves de la campaña política, o cuando se tiene el poder, acorde a la situación política predominante. Lo que busca el principio de la orquestación es, entonces, crear una mentira conveniente que se utiliza para incitar a los ciudadanos que, a menudo no se molestan en acudir a las fuentes de información objetivas en busca de una referencia real y válida al respecto, ni tan solo a pensar con sentido común o de manera crítica. Pero, ¿cómo crear y mantener esa mentira? Pues siempre tenemos que tomar el momento político actual y en este caso repetir y repetir de manera constante. También tenemos que tomar todos los medios posibles, la radio, la prensa, la televisión y claro, las redes sociales y desde las bodegas, desde esas bodegas tarifadas, comenzar a hacer un proceso, como ya les decía, constante de repetición de esa mentira. Y esto debe ser repetido de manera constante, insistir. Y si llega alguien que disienta de la mentira, lo vamos a atacar directamente a él. Es por eso que voy a dejar para cerrar este video las declaraciones de Abelardo de la Espriella respecto al tema. Y así ustedes pueden tomar la decisión. Pero recuerden, siempre hay que buscar información, siempre hay que ser objetivo y aparte de eso, no nos fanaticemos. Recordemos que Colombia está en juego y tenemos que salvar al país. Y no olvidemos que por culpa de estos sinvergüenzas que corren la línea ética, tenemos en este momento en la presidencia a lo peor de la fauna política colombiana. La abogada de Murcia es una señora que aspira a la presidencia de la República. El marido de la señora es contratista del gobierno de Petro.
El marido de la señora es socio de Roy Barreras y de Juan Fernando Cristo. Y qué casualidad que Murcia denuncia 18 años después cuando yo voy de primero en las encuestas. O sea, vendrán más ataques. Ahí no hay nada, solo titulares de prensa. La entrevista la hace un periodista entre comillas, porque yo respeto a los periodistas que no son activistas políticos. Daniel Coronel es un activista político y desde hace más de 20 años ha dicho públicamente que me detesta. Hace poco dijo que prefería votar por un zapato que por mí, lo cual es válido en democracia, digo, si dejan inscribir al zapato, lo cual lo veo un poquito complicado. Pero el tipo me detesta. Entonces, un periodista que me odia y que ha dicho que me odia, se busca a un cliente o ex cliente que por haberme mentido lleva casi 20 años preso, porque si dice la verdad, uno va y le busca una salida menos gravosa aceptando los cargos. Este personaje está representado por una abogada que aspira a la presidencia, cuyo marido es contratista del Estado, según los medios le han entregado más de 2 billones de pesos en contratos, socio de Cristo y socio de Roy Barreras, que también aspira a la presidencia. Yo tengo perfectamente clara mi actuación judicial. Hay un pronunciamiento judicial de hace 16 años que hizo tránsito a cosa juzgada. Ahí no hay nada distinto a armar un show mediático y, como dice la Biblia, vendrán cosas peores. ¿Qué tanto es una raya más para el tigre? A mí ni me van a doblar, ni me van a quebrar, ni me van a arrodillar, porque yo he tenido una vida transparente, he respetado la ley y he sido un hombre absolutamente respetuoso del Estado de Derecho. Abelardo de la Estrella. ¡Sirve por la patria!